Muy buenas, te doy la bienvenida a este vídeo donde nos vamos a centrar en responder 10 preguntas para el examen de AWS Solutions Architect Associate. Supongo que si estás aquí es que estás interesado en preparar o aprobar este examen de certificación, y antes de empezar me gustaría darte algunos consejos, algunos tips que te pueden ayudar mucho. Quiero que nos centremos en el tono que se utiliza en estas preguntas, en la forma de plantear las preguntas. ¿Por qué? Porque durante el examen vas a ver que en este tono, en estas preguntas, se dan detalles que a veces pasamos por alto. Entonces es muy importante que aprendamos a leer de forma correcta estas preguntas, destacando lo importante. También, otro consejo que a mí al menos me sirve siempre para aprobar estos exámenes es fíjate muy bien en las respuestas, porque a veces en lugar de seleccionar la respuesta correcta, será más importante descartar las respuestas incorrectas. Eso es una metodología, una forma de afrontar muchas preguntas para estos exámenes de certificación. Y antes de empezar, si estás interesado en el mundo cloud, en el mundo DevOps, te regalo por aquí en la descripción, vas a ver un link de un ebook completo con infografías, con detalles, con muchísimas cosas. Así que si te interesa todo este sector, accede a la biografía de este vídeo, a la descripción, y vas a encontrar lo que es un ebook. Descárgatelo y ahí lo tienes para ti. Vamos a empezar ya mismo con estas preguntas. Vamos a ello. La primera pregunta nos dice lo siguiente. Una startup del sector sanitario necesita aplicar directrices de conformidad y normativas a objetos almacenados en Amazon S3. Amazon S3, esto es importante. Luego nos dice, uno de los requisitos clave es proporcionar una protección adecuada contra el borrado accidental de objetos. Aquí viene lo importante. Necesitamos dar una solución para proteger el borrado de objetos de un bucket S3. Eso es algo que cualquier empresa a veces necesita, y es que cuando almacenamos objetos, pues objetos clave, objetos que queremos que no se borren, pues dar una capa de seguridad ahí. ¿Cómo lo podemos hacer con Amazon S3? Nos dice, como arquitecto de soluciones, ¿cuáles son tus recomendaciones para abordar estas directrices? Selecciona dos. Fíjate aquí que selecciona dos, te lo dice y también te lo dirá el examen oficial de AWS. No te olvides de seleccionar dos. Vamos a ello. La primera nos dice, establecer un proceso para obtener la aprobación de la dirección para eliminar objetos S3. No, esto no lo es. La B, crear un evento desencadenante al borrar cualquier objeto S3. El evento invoca una notificación SNS por correo electrónico para avisar al responsable de IT. Esto, si nos fijamos, sí, es algo que se puede aplicar, es algo que nos permite notificar, pero a la vez se borra ese objeto, es decir, no nos da ninguna protección. Entonces, no es algo que nos vaya a solventar esta pregunta. La C, habilitar el versionado en el bucket. Sí, esto sí, seguro. ¿Por qué razón? Porque cuando habilitamos un versionado en el bucket, esto nos permite tener múltiples versiones y en el momento de que se borre una versión u otra, siempre tenemos este versionado activado que nos permite volver hacia atrás. La D nos dice, cambia la configuración de la consola de AWS S3 para que el usuario tenga que proporcionar una confirmación adicional a cualquier objeto de S3. Bueno, cuando se elimine. No, esto no. Y la E, habilitar la eliminación, habilitar eliminación MFA en el bucket. ¿Qué significa eso? MFA es la doble autenticación. Muchas veces lo vemos en la parte de login, cuando iniciamos sesión, tener esta doble autenticación con un dispositivo, etc. Pero también se puede aplicar en la parte de eliminar objetos. A veces, cuando queremos eliminar objetos, que haya una doble autenticación para proceder con esta eliminación. Estas dos, en mi opinión, son las correctas. Si vamos a confirmar, vemos que sí, que las dos son correctas. Y en la parte inferior podemos ver aquí pues todos los detalles. Cuando habilitamos el versionado, pues nos permite mantener múltiples variantes de un objeto. Por ejemplo, si tengo yo un objeto que es un HTML y voy haciendo cambios, pues tengo la versión 1, la versión 2, la versión 3, y a la vez el versionado me permite pues volver hacia atrás, recuperar objetos en caso de que alguno sea borrado o haya una sobreescritura accidental. Todo esto mediante el versionado. Se puede aplicar cuando creamos nuestro bucket S3 de una forma muy sencilla.
Y luego la parte de habilitar la eliminación MFA, pues eso me permite tener la doble autenticación. Oye, cuando vaya a borrar un objeto, que me pida exactamente mi código de doble factor y de esta forma, en caso de que no se lo demos, no se va a eliminar. Y lo que hemos dicho antes, esta respuesta la descartamos porque una cosa es eliminar y la otra es notificar. La notificación no nos da una capa de seguridad, entonces esto no nos ayuda. Y aquí tenemos pues las otras, que tampoco son correctas. Pregunta 1, acertada. Vamos con la 2. Una empresa líder en análisis de medios sociales está contemplando la posibilidad de trasladar su pila de aplicaciones dockerizadas a la nube de AWS. Aquí tenemos una pista. Aquí tenemos que estar también atentos porque nos dice aplicaciones dockerizadas a la nube de AWS. Una empresa que no utiliza AWS para sus aplicaciones, pues ahora aplicaciones que utilizan Docker las quiere llevar a AWS. Atentos aquí. Y luego nos dice, la empresa no está segura del precio, nos habla de pricing, de utilizar el servicio de Elastic Container Service con el tipo de lanzamiento EC2 en comparación con Elasticsearch con Fargate. Vale, pregunta clave, pregunta que podemos ver muchísimo. Esta pregunta te puede caer casi seguro y es la comparativa entre EC2 y Fargate. Es decir, cuando usamos el servicio de Elastic Container Service, dentro de este servicio lo definimos como un orquestador que nos permite pues administrar las cargas de trabajo que tenemos con Docker, ¿no? Y podemos solucionar ahí todo esto a través de instancias EC2 o a través de Fargate, que es un servicio sin servidor que nos permite pues lanzar los contenedores ahí, ¿no? Ahí hay algo súper importante, que es el precio. Yo personalmente he trabajado en proyectos con este servicio y me he empapado mucho porque es algo clave para la empresa. ¿Cuál es el pricing cuando usamos EC2 y cuando usamos Fargate? Aquí vemos 4 respuestas y es que en EC2 pues se nos va a cobrar, como bien sabemos, por el tiempo de computación, es decir, bajo demanda vamos a pagar y también vamos a pagar por los volúmenes o vamos a pagar por aquellos elementos asociados para almacenar información. En cambio, en Fargate tú vas a pagar por lo que son recursos de CPU y memoria. Tú cuando despliegas un contenedor vas a asignar ahí lo que es un número de CPU que asignas. Por ejemplo, yo asigno una virtual CPU a este contenedor y le asigno 4 GB de RAM. Tú vas a pagar por estos valores. Fíjate en la documentación que estos valores tienen un precio. Es diferente, ¿no? EC2 y Fargate. Entonces, veamos aquí que nos dice ECS con tipo de lanzamiento EC2 se cobra en función de las instancias EC2 y de los volúmenes EBS. Vale, eso sí. Y luego nos dice ECS con tipo de lanzamiento Fargate se cobra en función de recursos de CPU y memoria. Eso es correcto. Vamos a dejar esta seleccionada, pero vamos a leer las otras. Tanto ECS con tipo de lanzamiento EC2 como ECS con Fargate se cobran en función de el servicio utilizado por hora. Eso no es así. Ya te digo que no es así porque EC2 y Fargate se cobran de forma totalmente separada, de forma distinta, ¿eh? La tercera, tanto ECS con tipo de lanzamiento EC2 como ECS como Fargate se cobran en función de recursos de CPU y memoria que solicita la aplicación de contenedor. No, porque en EC2 nosotros vamos a pagar por el tipo de instancia que vamos a utilizar. Y la D, tanto ECS como con tipo de lanzamiento EC2 como con Fargate se cobran en función de las instancias EC2 y de los volúmenes EBS utilizados. Vale, no, porque Fargate no utiliza instancias EC2. Así que nos quedamos con la A, estoy casi seguro. Así que sí, vemos que la A es la correcta. Como digo, Fargate nos va a cobrar por CPU y memoria que pongamos y EC2 nos cobra por el tipo de instancia y los volúmenes que utilicemos. Lo mismo en Fargate, si utilizamos volúmenes EBS, se pueden utilizar, pues tendremos ahí un coste, ¿eh? Vamos a la tercera. Una empresa de comercio electrónico busca una solución con alta disponibilidad. Esto es clave. Aquí, cuando vemos esto, atentos. Ya que planea migrar su aplicación estrella a una flota de instancias de EC2. La solución debe permitir el enrutamiento basado en contenido. Aquí está lo clave segurísimo. Nos dice permitir el enrutamiento basado en contenido.
¿Por qué digo que esto es clave? Porque seguro que aquí se nos van a plantear cositas de balanceadores de carga. Y como vemos, sí, aquí nos habla ya de balanceadores de carga. La primera nos dice, utilizar, bueno, como arquitecto de soluciones, ¿cuál de las siguientes vamos a sugerir para la empresa? La A nos dice, utilizar un Application Load Balancer para distribuir el tráfico de las instancias EC2 repartidas por diferentes zonas de disponibilidad. Configurar un grupo de autoescalado para enmascarar cualquier fallo de una instancia. Bueno, podría ser correcta, no tiene por qué ser incorrecta. La voy a seleccionar y si luego vemos otra que pueda ser más correcta, la podemos cambiar. Utilizar un Network Load Balancer. Ya empezamos mal. Por una razón, y es lo que he dicho antes, cuando hablamos de enrutamiento basado en contenido, el Network Load Balancer, esto que vemos aquí, no nos lo permite. ¿Por qué? Porque el Network Load Balancer es un elemento que actúa a nivel de capa 4, capa de transporte. En cambio, el Application Load Balancer actúa en capa 7 y permite enrutar basándose en contenido. Entonces el Network Load Balancer ya no permite hacer esto. Ya esta opción ya la podemos descartar. La C nos dice utilizar un grupo de autoescalado para distribuir el tráfico a las instancias EC2 repartidas en diferentes zonas de disponibilidad. Configurar una dirección IP elástica para enmascarar cualquier fallo de una instancia. No, eso es incorrecto. Además, utilizar una IP elástica, lo digo por experiencia profesional en esto, no suele ser una solución correcta. Cuidado ahí, porque las IPs elásticas no suelen ser buenas decisiones de arquitectura y eso para un examen de Solutions Architect hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego la D, utilizar un grupo de autoescalado para distribuir el tráfico a las instancias EC2 repartidas en diferentes zonas y utilizar una dirección IP pública para enmascarar cualquier fallo de una instancia. No, eso es incorrecto. Es incorrecto porque además las IPs públicas, cuando nosotros tenemos una IP pública en una instancia C2 y esta instancia pues se para, se enciende, etcétera, esta IP pública cambia. Entonces, esta IP pública puede variar. Siempre, aquí como comentario, si queremos tener un endpoint que entre, lo mejor es actuar con un DNS. Puede ser root 53 o cualquier otro. Por ello nos vamos a quedar con la A. Vamos a confirmar. Y sí, es correcta. Básicamente, puntos clave de esta pregunta. Cuando veas enrutamiento basado en contenido, aquí puedes diferenciar en los load balancers y el application load balancer, como es de capa 7, por aquí lo puedes ver. Capa 7 nos permite hacer esto, basándose en contenido. En cambio, el network load balancer no lo permite. El network load balancer, como vemos aquí, no puede facilitar un enrutamiento basado en el contenido. Y bueno, las otras ya vemos que no son correctas. Vamos ya con la 4. Bueno, y aquí vemos un preguntón. A veces yo, como experiencia, ¿no? Me pongo a leer en el examen, llego al final y no me he enterado de nada y tengo que volver a empezar a leer. Vamos a empezar con calma y leyendo los puntos clave de cada una de las preguntas que vemos. La aplicación de aprovechamiento de una empresa se vuelve lenta cuando se producen picos de tráfico. La aplicación tiene una arquitectura de 3 niveles. Eso es algo común. Nivel web, nivel de aplicación y nivel de base de datos. Vale. Que utilizan transacciones síncronas. Con esto seguro que nos quiere decir algo, luego lo veremos. El equipo de ingeniería de la empresa ha identificado ciertos cuellos de botella en el nivel de la aplicación, pero no quiere cambiar la arquitectura subyacente de la aplicación. Vale, como arquitecto de soluciones, ¿cuál de las siguientes soluciones sugerirías para cumplir los tiempos de respuesta requeridos de la aplicación, teniendo en cuenta al mismo tiempo los posibles picos de tráfico? Vale. Resumiendo, tenemos aquí una aplicación con 3 niveles, la parte web, la parte de aplicación y luego la base de datos. Y nos dice que tenemos un problema en cuellos de botella. Y a partir de aquí vamos a ver qué soluciones se nos dan. Nos dice la A, solo hay que seleccionar una. Aprovechar el escalado horizontal de los niveles web y de aplicación mediante un autoscaling group y un application load balancer. ¿Vale? Pasamos a la B. Aprovecha SQS con llamadas asíncronas hacia Lambda para desacoplar las capas de aplicaciones y datos. Esta no es correcta, pero por una cosa. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de llamadas asíncronas.
Y en la respuesta aquí vemos transacciones síncronas. Por ello es incorrecto. Pero te digo yo que en el mundo profesional este tipo de arquitecturas con SQS sí que se utilizan bastante. La C aprovecha el escalado horizontal para la capa de persistencia de la aplicación añadiendo Oracle RAC en AWS. En este caso la capa de almacenamiento no es ningún problema para este caso, así que esta C yo no la pondría. Y la D, aprovechar el escalado vertical para la instancia de la aplicación, aprovechando... Vale, fíjate que pone escalado vertical. El escalado vertical te puede servir, pero a largo plazo no es lo ideal. Lo ideal sería escalar de forma también horizontal, tener más instancias. Y por ello requerimos de un grupo de autoescalado y un balanceador de carga. Y esto nos lo da la respuesta A, escalado horizontal. Y vemos que sí, que es correcta. Aquí vemos que, obviamente, utilizando pues, estos componentes y escalando de forma horizontal, lo que significa lanzando más instancias, distribuyendo la carga entre estas instancias, podemos evitar tener estos cuellos de botella. Típica solución que vemos en una arquitectura. Oye, vamos a escalar, vamos a levantar más cómputo, más instancias y vamos a balancear toda esta carga, ¿no? Las entradas de los clientes, de los usuarios, se van a balancear entre un grupo de instancias. Vamos al siguiente. Ya vamos por la 5 y nos dice la 5. Un departamento de auditoría genera y accede a los informes de auditoría solo 2 veces en un ejercicio financiero. Fíjate cuando te dice solo accede 2 veces, solo accede 3 veces o accede constantemente. Esto es clave, eso será clave porque siempre en las preguntas de exámenes de certificación hay estos detalles que marcan cuando una respuesta es correcta o cuando no. El departamento utiliza AWS Step Functions para orquestar el proceso de creación de informes que tiene escenarios de conmutación por error y reintento integrados en la solución. Vale. Los datos subyacentes para crear estos informes de auditoría se almacenan en Amazon S3. Ocupan cientos de terabytes y deben estar disponibles con una latencia de milisegundos. Esto también es importante. La parte de la latencia. Como arquitecto de soluciones, ¿cuál es la clase de almacenamiento más rentable que recomendarías utilizar para este caso de uso? Más rentable. Hablamos de Amazon S3, de clases de almacenamiento, y esto es típica pregunta de examen. Aquí nos da 4. Ya con lo que te he dicho hasta ahora, si piensas bien, solo 2 veces en un ejercicio financiero. Acceden poco, pero acceden. Y luego nos dice, deben estar disponibles con una latencia de milisegundos. Eso nos va a dar pistas. Amazon S3 Intelligent Link, bueno, eso nos permite ir moviendo nuestros objetos entre diferentes clases de almacenamiento. Vamos para abajo mejor. Amazon S3 Standard Infrequent Access. El Infrequent Access es una clase donde nosotros tendremos acceso a estos objetos de forma inmediata, no tendremos que esperar para obtener estos objetos, pero además pagaremos poquito porque es un acceso infrecuente, no tendremos mucho acceso a lo que es esta clase de almacenamiento. Y eso seguro que cuadra para esta pregunta, porque nos ha dicho solo 2 veces se va a acceder. Así que el Infrequent Access para mí tiene sentido por ahora. Voy a leer las otras. Amazon S3 estándar. Sí, el Amazon S3 estándar nos daría pues esto, que podemos acceder con una latencia de milisegundos, etcétera, pero no es la solución más rentable, porque como accedemos solo 2 veces, pues la más rentable sería Infrequent Access, aunque el S3 estándar sí que daría pues estos requisitos de latencia. Y luego hablamos del S3 Glacier Deep Archive. Cuando hablamos de un Glacier, hablamos de una clase de almacenamiento barata, muy barata, pero tiene algo en concreto que debemos tener siempre en cuenta, y es que cuando nosotros almacenamos objetos en el Glacier, significa eso que cuando los queramos recuperar tendremos que esperar cierto tiempo o bien pagar una tasa para recuperar esos objetos. Por tanto, esta no es la correcta. Vamos a la B y vemos que la B obviamente es la respuesta correcta. Infrequent Access. Pasamos a la pregunta 6, donde nos dice el sitio web dinámico de una empresa se aloja utilizando servidores locales en su centro de datos de Estados Unidos. Vale, una empresa que tiene servidores locales, tiene algo on-prem en Estados Unidos. La empresa va a lanzar su sitio web en Asia y quiere optimizar los tiempos de carga del sitio web para los nuevos usuarios de Asia.
Vale. El backend del sitio web debe permanecer en Estados Unidos. El sitio web se lanzará en unos días y se necesita una solución inmediata. ¿Cómo lo hacemos? Eso es común para empresas que empiezan a recoger clientes de diferentes partes del mundo. Tenemos una arquitectura que se basa también on-prem y no podemos mover esta arquitectura. Pero deseamos pues, mejorar tiempos de latencia, tiempos de acceso, mejorar experiencia del usuario. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí nos dice, utiliza Amazon CloudFront con un origen personalizado que apunta al registro DNS del sitio web de Route 53. Por un lado, CloudFront sí que nos va a dar una solución, no obstante aquí lo que no me acaba de cuadrar bien es que apunta al registro DNS del sitio web. CloudFront no nos permite apuntar a un registro DNS del Route 53. Tampoco en ningún momento nos ha dicho que usen este DNS, así que por ello vamos a seguir leyendo, pero yo creo que no será esta. La B. Utiliza CloudFront con un origen personalizado que apunta a los servidores locales. Esto ya tiene mejor pinta. ¿Por qué? Porque ellos utilizan servidores locales, así que CloudFront es el servicio que nos va a permitir recoger este contenido, almacenarlo en las diferentes edge locations que tiene AWS, pero que el contenido origen esté en servidores locales. Es decir, que el contenido sigue estando en Estados Unidos y luego se distribuya mediante las edge locations y llegue más cerca a los usuarios de Asia. Por tanto, esta sí que me cuadra más. La C, migra el sitio web a Amazon S3. En este caso no, porque estamos hablando de un sitio web dinámico, así que ya no lo migramos a S3. Aprovecha una política de enrutamiento de geoproximidad de Route 53 que apunta a los servidores locales. En este caso, como digo, no han especificado en ningún momento que utilicen Route 53 y eso no va a permitir reducir la latencia. ¿Por qué? Porque no estamos acercando en ningún momento el contenido, sigue estando en Estados Unidos. Por ello yo me quedaría con la B. Correcto, la B. Como digo, CloudFront nos permite utilizar la infraestructura que tiene mundialmente AWS y almacenar el contenido en la caché de las diferentes edge locations. Pero el contenido origen sigue estando en los servidores de la empresa en Estados Unidos. Vamos con la siguiente pregunta, que es la 7. Una empresa ha configurado un Network Load Balancer con un grupo de destino que está configurado para utilizar un grupo de Amazon EC2 Autoscaling con múltiples instancias EC2 a través de 3 zonas de disponibilidad. A veces pasa mucho que empezamos a leer y vemos aquí muchos datos. Oye, vamos paso a paso, vamos a las palabras clave. Hemos configurado un Network Load Balancer. Luego tenemos un Target Group, que es esto, un grupo de destino. Entonces tenemos un balanceador de carga de red y este está configurado con un grupo de autoescalado que tiene múltiples instancias en diferentes zonas de disponibilidad. Visualiza lo que es esta arquitectura ahora. La empresa está recibiendo una mala respuesta de sus clientes en cuanto a la disponibilidad de la aplicación, ya que el Network Load Balancer es incapaz de detectar los errores HTTP de la aplicación. El Network Load Balancer actúa a nivel de capa 4, capa de transporte, por tanto, a nivel de aplicación es incapaz de poder detectar todo esto. Estos errores HTTP requieren un reinicio manual de las instancias EC2. La empresa te ha contratado como arquitecto de soluciones certificado para crear una solución más adecuada que no requiera esfuerzo de desarrollo o scripting personalizado. ¿Cuál de las siguientes? Yo antes de empezar, la idea que tengo ahora en la cabeza es, vale, el Network Load Balancer no actúa en esta capa 7, en esta capa de aplicación, actúa capa 4. No significa que no funcione bien, pero para este caso no es adecuado, porque nosotros no podemos detectar este tipo de errores HTTP. El componente que nos permite detectar estos errores es un balanceador de capa 7, un Application Load Balancer. Así que fíjate bien en estas respuestas, a ver si hay alguna que mencione todo esto. Sustituye el Network Load Balancer por un Application Load Balancer. Bueno, pues estamos mencionando eso, ¿no? Configura comprobaciones de estado HTTP en el ALB, apuntando a la URL de la aplicación. Aprovecha el grupo de autoescalado para sustituir instancias que no funcionen correctamente. Bueno, yo casi seguro que sea esta. Vamos a seguir leyendo. Configura comprobaciones de estado HTTP en el Network Load Balancer. Eso no se puede hacer, no funciona para eso. La C, configura una alarma de CloudWatch para controlar una métrica.
Vale, cuando veo siempre métricas así y me aparecen nombres que no conozco, me asusta un poco, pero en este caso yo la descartaría. La D, configura una tarea cron en las instancias EC2 para inspeccionar registros de la aplicación web con una frecuencia regular. Vale, esta, por ejemplo, la D no tiene por qué ser incorrecta, pero aquí vemos que nos dice con los esfuerzos menores, que no requiera un esfuerzo de desarrollo, de scripting. Entonces lo más fácil sería un cambio de Network Load Balancer a Application Load Balancer. A veces, vale, vemos que es correcta. A veces es importante entender que hay soluciones que son correctas, o sea, hay más de una solución correcta, pero hay que ver los esfuerzos destinados para llegar a esa solución. La solución A es más fácil que otras soluciones, aunque haya otras correctas, así que fíjate muy bien en los esfuerzos que hay que poner en cada una de estas soluciones. Pasamos a la siguiente, ya vamos por la 8. Una empresa ha desarrollado una API REST que se despliega en un grupo de autoescalado detrás de un Application Load Balancer. La API almacena datos de usuario en una base de datos DynamoDB y cualquier contenido estático, como imágenes, que se sirve a través de S3. Así que tenemos una API REST, DynamoDB, Amazon S3, y aquí nos dice algo clave. Al analizar las tendencias de uso se observa que el 90% de las solicitudes de lectura son para datos de acceso común entre todos los usuarios. ¿Qué nos dice esto realmente? O sea, ¿cómo lo traducimos al idioma real? Nos dice que la mayoría de usuarios están haciendo pues preguntas comunes, es decir, el usuario A o el usuario B pues hacen preguntas muy similares o preguntas comunes. Y eso nos dice algo en concreto. Y es que aquí vamos a empezar a hablar de caché, de cachear cosas, ¿no? Porque nos dice, ¿cuál es de las siguientes la solución más eficaz para mejorar el rendimiento? Hablamos de rendimiento. Vale. Así que la A nos dice habilitar DynamoDB Accelerator, DAX para DynamoDB y CloudFront para S3. La B, Elastic Cache Redis para DynamoDB y CloudFront para S3. La C, DAX para DynamoDB y Elastic Cache para S3. Esto no funciona, ya te lo digo. La D, habilitar Elastic Cache Redis para DynamoDB y Elastic Cache para S3. Tampoco funciona. Es decir, esta última opción de aquí, esto no se puede llevar a cabo. Te doy tiempo para pensar. Yo pondría la A por una razón. Y es que el DynamoDB Accelerator, este DAX, nos permite mejorar la velocidad de acceso a los datos que tenemos en DynamoDB, pero también luego para la parte de imágenes, de medios, tenemos Amazon S3. Y para Amazon S3 usamos CloudFront, que es el servicio que nos permite alojar este contenido en caché, en ubicaciones de borde que tiene AWS, de esta forma que se pueda acceder de forma muy rápida. Así que yo veo la A más adecuada y veremos que la B, la C y la D no son correctas. ¿Por qué? Porque estamos usando servicios que, como hemos visto, por ejemplo, Elastic Cache para S3, esto no funciona. Elastic Cache, bueno, Memcache para S3 no funciona. Elastic Cache es un servicio que vemos que no es compatible con Amazon S3. Por ello ya estas respuestas son incorrectas. Lo que me refiero es que siempre fíjate en eso, o sea, qué respuestas son incorrectas y luego eso te ayuda mucho a seleccionar la respuesta correcta. Estamos ya en la pregunta 9, que nos dice, una empresa de logística está construyendo una aplicación multinivel para rastrear la ubicación de sus camiones durante las horas punta de funcionamiento. ¿Vale? Queremos monitorizar camiones. La empresa quiere que estos puntos de datos sean accesibles en tiempo real en su plataforma de análisis a través de una API REST. La empresa te ha contratado como arquitecto de soluciones certificado para construir una solución multinivel que almacene y recupere estos datos de ubicación para su análisis. Vamos a ello. Tenemos 4 respuestas, hay que seleccionar una. Aprovechar Amazon Athena con S3. Vale, la B, aprovechar QuickSight con Redshift. La C, aprovechar Amazon API Gateway con Amazon Kinesis Data Analytics. Y la D, aprovechar Amazon API Gateway con AWS Lambda. Si analizamos esta pregunta, aquí hablamos de una API REST. Y luego, si destacamos algo importante, es que hablamos en tiempo real.
Son palabras clave que quiero que tengas en cuenta. Si volvemos a analizar, vemos aquí una solución que es aprovechar Amazon Athena con S3. Bueno, en ningún momento vamos a almacenar los datos dentro de S3. Esto ya no sería en tiempo real, no nos permitiría hacer todo esto en tiempo real. Aprovechar QuickSight con Redshift. QuickSight es un servicio para visualización, para dashboards, etc. Yo no lo veo claro con Redshift. Además, Redshift es un servicio un poquito más complejo cuando tenemos muchos datos. Así que no lo veo claro con Redshift. Yo descartaría esta opción. La C, aprovechar Amazon API Gateway. Amazon API Gateway es un servicio administrado de AWS que nos permite tener nuestra API con Amazon Kinesis Data Analytics. Esta me gusta más. Esta es adecuada para lo que es en tiempo real, a través de una API REST. Y la última, API Gateway con Lambda. No, esto ya no sería. Yo dejaría la C. Y sí, la C es correcta por lo que acabo de mencionar. Kinesis Data Analytics nos permite pues transformar y analizar lo que es un flujo de datos en tiempo real. Aquí viene la clave, en tiempo real. Fíjate muy bien en estas palabras que son las que marcan luego lo que es una correcta o una respuesta incorrecta. Luego vamos a la parte inferior y vemos por qué han sido incorrectas. Amazon Athena pues funciona con S3, pero no puede utilizarse para construir una API REST. Luego QuickSight con Redshift. QuickSight es un servicio así que nos permite ver dashboards, es sin servidor, pero no puede utilizarse para construir una API REST y consumir de la fuente. Por tanto, es una opción incorrecta. Y luego vemos con Lambda, y Lambda no se utiliza para almacenar y recuperar datos de ubicación. Por tanto, nos hemos quedado con la correcta. Y ya vamos con la última. Como arquitecto de soluciones, se te encarga diseñar una aplicación distribuida que se va a ejecutar en varias instancias EC2. Esta aplicación necesita disponer del disco local de mayor rendimiento. Aquí ya nos ha dicho algo importante. Para almacenar datos en caché. Esto es clave, seguro, para esta pregunta. Además, los datos se copian a través de un mecanismo de replicación EC2 a EC2 y es aceptable que la instancia pierda sus datos cuando se detenga o finalice. ¿Qué solución recomendamos? En resumen, nos dice, oye, necesito algo de alto rendimiento en caché y luego que si pierde datos, que no hay problema, que si se detiene la instancia o se finaliza y se pierden los datos, no hay problema, quiero que sea rápido. Vamos a ver soluciones. Un sistema de archivos con Amazon EFS. Es verdad que este sistema de archivos se puede conectar a múltiples instancias, es rápido, pero no hablamos de alto performance, de mayor rendimiento. Almacén de instancias, el famoso Instance Store. Ya te digo yo que este seguro que es, por una razón. Porque hablamos de mayor rendimiento y hablamos de datos en caché. Y también hablamos de perder datos, que aceptamos perder datos. Esa es la definición de lo que es Instance Store, almacén de instancias. Luego tenemos EBS, no sería el caso. Y luego tenemos Amazon S3, que tampoco es el caso. ¿Por qué? Porque EBS y S3 no son el caso. EBS es un volumen que se adjunta, pero no nos da este mayor rendimiento para almacenar datos en caché. No hablamos de almacenar datos en caché con EBS. Y S3 tampoco. S3 de hecho no se conecta con instancias, no es un sistema de archivos ni nada así. Podemos almacenar datos, pero no nos da este rendimiento que nos da Instance Store, almacén de instancias. Y obviamente vemos que sí, que es esta la correcta, que nos da pues el mayor performance. Y con esto, vamos a siguiente, y hemos finalizado este examen. Han sido 10 preguntas. Espero que con estas 10 preguntas hayas podido analizar el tono, es decir, cómo se plantean las preguntas. Las palabras clave. Has visto que en alguna pregunta puede haber pues más de una solución correcta. No obstante, hay que seguir los requisitos que te dice la pregunta. Y estos requisitos son marcados a veces con pequeñas palabras que a lo mejor pasan desapercibidas, pero son las que marcan la diferencia. Y también, fíjate que a veces es más importante descartar las incorrectas que acertar a la primera. Por ello, dedícale tiempo, ves descartando y luego selecciona la que veas correcta. Simplemente espero que hayas podido aprender mucho a cómo se preparan estos exámenes,
aprender sobre conceptos del cloud. Si te ha gustado, pues déjame tu comentario con tu feedback. Si quieres algún nuevo vídeo, déjamelo todo por aquí. Y recuerda que tienes un ebook en la descripción de este vídeo que puedes descargar para aprender sobre cloud computing y DevOps. Te deseo mucha suerte con tu examen de certificación.